Me presento, mi nombre es Leslie Daniela Enríquez Osorio, con el código 2019-21-3030 de la Universidad del Magdalena. Empezamos con fuerza eléctrica. Para presentar este tema se presenta con ejercicios. Este ejercicio dice calcular la fuerza eléctrica que actúa sobre una esfera cargada negativamente con una carga de 0,82 microcoulomb, cuyo centro se encuentra separado 21 centímetros de otra esfera cargada con positivamente 0,47 microcoulomb. Para la realización del siguiente ejercicio se utilizó la ley de Coulomb, ya que este permite determinar la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. Primero se realiza un diagrama con las dos cargas que se anuncian en el ejercicio. La primera carga tiene una carga eléctrica negativa que se le denomina Q1, que tiene un valor de 0,82 microcoulomb, pero ya se deja expresado en las unidades del sistema internacional, que viene siendo igual Q1 igual a 0,82 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, y la otra parte tiene una carga positiva que es igual a Q2 0,47 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Dichas cargas se encuentran separadas a 21 centímetros, dejándolo expresado en metros, donde 21 centímetros equivalen a 0,21 metros. Tomando en cuenta que son dos cargas diferentes, actuará una fuerza de atracción. Entonces, utilizamos la fórmula correspondiente, que es fuerza igual a la constante de Coulomb por la carga 1 y la carga 2 entre la distancia. Reemplazamos. Al realizar la simplificación de cada una de las unidades, queda entonces la expresión en N. Al realizar toda la operación se obtiene el resultado de 0,079 newtons. Fuerza magnética. La fuerza magnética es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, y es causada por el movimiento de las cargas. Un conductor de 10 centímetros de largo está situado sobre el eje de abscisas. Por el circular, una corriente de 5 amperes dirigida en sentido negativo. En la región en la que se sitúa el conductor existe un campo magnético uniforme de 0,01, dirigido según el eje Z positivo. A. Calcula la fuerza, módulo, dirección y sentido que actuará sobre el conductor. Ok. Para la realización del punto a un lado pues se colocaron todos los datos, la longitud, que es igual a 0,1 metros, la intensidad de corriente, que son 5 amperes, el campo magnético que apunta a dirección Z positivo. Entonces aplicamos la fórmula para calcular el módulo del vector fuerza magnética, la cual sería intensidad de corriente, que es 5 amperes, por el módulo del vector L, que es la longitud del conductor, que sería 0,1 por el campo magnético, su módulo, que sería 0,01, que se le coloca ese valor porque tiene una sola coordenada, por el seno del ángulo que forma L y B, que sería de 90 grados. Observando la figura, el campo magnético va en dirección Z positivo y la intensidad de corriente va en dirección X negativa, formando el ángulo de 90 grados. Realizando las operaciones tendría el valor de la fuerza magnética, que equivale a 5 por 10 elevado a la menos 3 newtons. Y para indicar el sentido de la fuerza magnética se utiliza la regla de la mano derecha. Entonces, la palma de nuestra mano sale la fuerza magnética, que en este caso apunta en dirección Y positiva, y ese sería el sentido
que tendría la fuerza magnética. Punto B. Calcula la fuerza si el campo es paralelo al plano XZ y forma 60 grados con el eje Z. Continuando con el punto B, si aplicamos la fórmula, tenemos que la fuerza magnética sería igual a 5 amperes por 0,1 por 0,01 por el ángulo que forma el vector campo magnético, y la intensidad de corriente, observando el dibujo, la intensidad de corriente apunta en dirección X negativa y el vector B tiene un ángulo de 60 grados con el eje Z y el eje X negativo con el eje Z forma un ángulo de 90 grados. Si sumo los ángulos sería de 150 grados, dando como resultado 2,5 por 10 elevado a la menos 3 newtons. Para indicar el sentido de la fuerza se utiliza nuevamente la regla de la mano derecha, donde si ubico mi pulgar derecho en sentido de la corriente y la punta de mis dedos hacia donde apunta el campo magnético, tendremos que la fuerza magnética será una fuerza en dirección positiva. Campo eléctrico. Una carga de 5 microcoulomb colocado en un campo eléctrico experimenta una fuerza de 30 por 10 elevado a la menos 4 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico? Tomamos los datos y dice que tenemos una carga igual a 5 microcoulomb, que equivale a 5 por 10 menos 6 coulomb, y una fuerza igual a 30 por 10 elevado a menos 4 newtons. Con esto determinamos la magnitud de la intensidad del campo eléctrico, el cual representamos con la letra E. Utilizamos la fórmula de fuerza eléctrica entre la carga igual al campo eléctrico. Sustituimos los datos y tenemos que la magnitud de la intensidad de la fuerza eléctrica es igual a 30 por 10 elevado a la menos 4 newtons entre 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Realizamos la operación y da como resultado 600 newtons entre coulomb. Campo magnético. Una intensidad de 4 amperes circula por un solenoide de 25 centímetros de longitud conformado por 3200 espiras de 5 centímetros de radio. Determinamos A. El campo magnético en el interior del solenoide si éste está completamente vacío. El campo magnético en el interior de un solenoide, cuando se encuentra vacío, se calcula por medio de esta fórmula, en la cual la permeabilidad sería la permeabilidad en el vacío. La permeabilidad magnética se reemplaza en la fórmula donde la permeabilidad magnética es de 4pi por 10 elevado a la menos 7 tesla por metro entre amperes. La intensidad de corriente es de 4 amperes, el número de vueltas es de 3200 y la longitud del solenoide sería de 25 centímetros, que pasándolo a metros es de 0,25 metros, donde el resultado de todo esto es de 0,064 tesla. Punto B. El campo magnético en el interior del solenoide, si en el interior de este hay un material con permeabilidad magnética relativa igual a 1150. Continuando en el punto B, esta sería la ecuación, donde ya no se colocaría la permeabilidad magnética en el vacío, sino que se colocaría la permeabilidad magnética igual a la permeabilidad magnética en el vacío por la permeabilidad relativa. Reemplazamos la ecuación donde tenemos la permeabilidad magnética en el vacío por la permeabilidad relativa, que es de 1150 por 4 amperes, que es la intensidad de corriente por 3200 entre la longitud del solenoide, que es de 0,25 metros. Da como resultado 73.991 tesla, y esto sería el campo magnético en el interior del solenoide. Punto C. La longitud del alambre que se ha utilizado para fabricarlo. Como debemos calcular la longitud de una espira y multiplicarla por el total de espiras, como las espiras son circulares, se utiliza la fórmula de longitud de una circunferencia, que es 2pi por r, lo cual se aplica
lo cual si se aplica es 2pi por el radio, que son 0,05 metros, y esto daría 0,314 metros, que es la longitud de una espira. Y luego sería que la longitud de un alambre por la longitud del número de espiras, que sería 3200, y esto en total da 1004,8 metros, que vendría siendo la longitud de todo ese alambre. Circuitos resistivos. Calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con resistencias en serie, considerando que la fuente es de 120 voltios. Primero sumamos todas las resistencias que tenemos a este resultado, lo llamamos resistencia equivalente. Luego, para ese circuito la resistencia sería igual a 10 ohmios más 5 ohmios más 6 ohmios más 2 ohmios más 8 ohmios más 15 ohmios. Obtenemos que la resistencia equivalente es igual a 40 ohmios en total. Ese circuito lo podemos representar con una sola resistencia equivalente. Ahora, para averiguar la corriente aplico la ley de Ohm. Esta dice que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia. Si despejamos la fórmula, queda intensidad de corriente eléctrica igual a voltaje entre la resistencia, y al sustituirlo nos quedaría la intensidad de corriente eléctrica, que es igual a 5 voltios, entre la resistencia equivalente, que son 40 ohmios. Al resolver, la intensidad de corriente eléctrica es igual a 5 amperios. Muchas gracias por su atención, profesora.